En este día domingo de Ramos nos enfrentamos a una situación peculiar, única en este domingo, donde la liturgia de la palabra inicia al principio de la misa con la lectura del Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después de hacer la bendición de los ramos, iniciada la misa, continuamos con la liturgia de la palabra, con la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, y después, en el momento en que se lee el Evangelio, como ya hemos leído el Evangelio al inicio, leemos la Pasión del Señor. Es el único domingo en el año en que se lee la Pasión del Señor. De acuerdo al año en que estamos, el primer año se lee San Mateo, después San Marcos y después San Lucas. El Viernes Santo leemos siempre la Pasión del Señor según San Juan. Entonces vamos a hacer la lección siguiendo ese orden, tomando en primer lugar esa lectura del Evangelio para la procesión de las palmas, donde este año leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Con la lectura de este Evangelio iniciamos la celebración del Domingo de Ramos para bendecir los ramos y recordar esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo inicia la lectura del Evangelio de San Mateo? Cuando se aproximaban ya a Jerusalén. Recordamos cómo nos ha dejado la Iglesia el día de ayer en la lectura del Evangelio, con la expectativa de la gente en Jerusalén para ver si Jesús iba a llegar o no, si iba a venir o no. Y entonces, claro, esa expectativa del Señor, de la llegada del Señor, se cumple hoy día. Y ya el Señor decide entrar a Jerusalén. Al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos no aparece solo el Jueves Santo. El Monte de los Olivos es un lugar donde el Señor acostumbraba a ir a hacer oración cuando estaba en Jerusalén. Queda fuera de Jerusalén. Y desde el Monte de los Olivos se puede contemplar en la muralla de Jerusalén la puerta mesiánica, la puerta por la que debía entrar el Mesías, que hoy en día está amurallada. No es puerta ya, está el marco de la puerta, pero está amurallada. Y por ahí entró el Señor. Entonces, desde el Huerto de los Olivos se produce esta procesión el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Envía Jesús a 12 de sus discípulos para que vayan a buscar a una burra y un burrito. ¿Para qué? Para subirse en ellos. Esto para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión que aquí está tu rey. Viene apacible y montado en un burro. Esta imagen es una imagen muy dura. ¿Por qué? Porque la entrada del rey en una ciudad
no se realiza montado en un burro, se realiza montado en un gran caballo, en un gran coche, en algún animal que efectivamente muestre la grandeza, la nobleza del rey. Pero así como nuestro Señor ha querido nacer en un humilde pesebre, también en esa entrada a Jerusalén, para ser aclamado como rey, ha querido hacerlo en la humildad del lomo de un burro. Y esto pone en contradicción lo que ya el día de ayer veíamos, porque la expectativa mesiánica que tenía el pueblo de Israel era un Mesías libertador, un libertador político, uno que venga a originar la gran revuelta, la gran revolución para transformar la realidad política, la esclavitud o la opresión con respecto al imperio romano. Seguramente contemplando esto, Judas se sintió sumamente mal, porque Judas tenía esa expectativa muy elevada. Judas quería la liberación, pero temporal, de Israel. Y el Señor siempre se va a mostrar en contra de esta imagen, porque no ha venido a transformar el sistema político, no ha venido a transformar el sistema económico, no ha venido a dar un nuevo sistema para que votemos y para que no sé qué, y para que nos organicemos. No, ha venido a liberarnos del pecado y a darnos la liberación de la muerte que nos lleva a la vida eterna. Fueron los discípulos, hicieron lo que Jesús les había dicho y sobre los burros pusieron sus mantos. Jesús se sienta encima y comienza a avanzar para entrar a Jerusalén. Y dice que la gente era muy numerosa, muy numerosa. ¿Y qué hacían? Tiraban sus mantos, cortaban ramas y saludaban gritando: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Esta expresión muy importante, hosana, es decir, una expresión de alabanza. Viva el Hijo de David, que quiere decir reconocer en Jesús al descendiente de David y por tanto aquel que tiene derecho a ser rey. Es reconocido por la gente como rey. Y además no es cualquier rey, sino aquel que viene en el nombre del Señor, el enviado del Señor. Y llama mucho la atención que nos cuenta el Evangelio que era una muchedumbre enorme, gigantesca, la que estaba ahí recibiendo al Señor. Año a año pasa un poco la misma realidad. Mira, hoy día las iglesias normalmente están repletas de gente que va a celebrar el Domingo de Ramos y todos quieren su ramo y levantar el ramo y es un momento de inmensa alegría y es un momento tan bello, tan hermoso. Pero resulta que muchos llega el día jueves y de lo que están preocupados es de irse a la playa, de irse al campo, de irse a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es tiempo de vacación. Y uno se pregunta, mira, en Jerusalén recibieron al Señor una multitud que lo alabó, pero 5 días después, ¿qué hicieron? Gritaban en la plaza: crucifícalo. ¿Cómo se ha producido este cambio tan radical en el corazón? Y de nuevo, sucede lo mismo. Voy y celebro el Domingo de Ramos, pero el Viernes Santo estoy solo preocupado de comer fanesca, de comer no sé qué, o de aprovechar la vacación, o de estar tirado en la playa. Y no estoy acompañando a mi Señor en la cruz. Y entonces se sigue produciendo exactamente lo mismo. Por eso, si yo hoy elevo el ramo para alabar a mi Señor, tengo que estar dispuesto a acompañarlo de verdad. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y algunos preguntaban: ¿quién es este? Este es el gran profeta Jesús, que viene de Nazaret de Galilea, reconociendo efectivamente que era el que tenía que venir. De ahí, al continuar con la celebración de la Santa Misa, leemos la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar
al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. La lectura del profeta Isaías nos hace mirar la profecía dirigida hacia Jesús que da alivio al corazón. Me ha dado una lengua experta ¿para qué? Para poder confortar, para dar entonces alivio al abatido con palabras de aliento. Con palabras de aliento, palabras que deben salir de nuestra boca siempre, porque nosotros, a imagen de Cristo, tenemos que también tener en nuestra boca esas palabras de aliento para los demás. Mañana tras mañana el Señor me despierta el oído. Qué bonito pedirle al Señor, despierta mi oído. ¿Para qué? Para que yo te escuche como discípulo, para escuchar tus palabras y no ponerles resistencia. Qué precioso es darnos cuenta que la lección divina está pensada para eso, justamente como un momento de oración. ¿Para qué? Para que mi oído se despierte y pueda escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no pase indiferente ante mí. Pero además de esto, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. Fíjate cómo se nos presenta esta contradicción. Por un lado, tener esa boca lista para dar palabras de aliento, los oídos listos para escuchar la palabra de Dios, pero sin embargo en la espalda recibo golpes. Y es la contradicción que se nos presenta en esta celebración del el Domingo de Ramos, donde contemplamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero a la vez contemplamos cómo lo traicionan, cómo lo enjuician injustamente, cómo lo condenan y cómo lo cuelgan de la cruz a nuestro Señor. Y por eso da la mejilla a los que lo tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Fíjate cómo estas palabras nos hacen ir a contemplar esa pasión del Señor. Y el Señor me ayuda. Y por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca. ¿Por qué? Porque no voy a quedar avergonzado, porque la pasión del Señor nos muestra que en apariencia Cristo es derrotado, pero nosotros sabemos quién es el victorioso, Él, y solamente Él es el victorioso. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La carta a los Filipenses nos hace contemplar la realidad de la pasión del Señor, donde contemplamos el dramatismo de lo que significa. Si ya en la Navidad podemos contemplar la humildad del Señor, que es tan grande, que es tan profunda, que es tan inmensa, cómo el Verbo de Dios ha ido a nacer en un pesebre. Bueno, ahora delante de la cruz contemplamos que ese descendimiento del Señor, que ese abajarse, ese anonadamiento, que significa rebajarse, es tremendo. Es el acto de humildad extremo, es la humillación.
vivida por amor a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y por eso San Pablo empieza diciendo, Cristo, siendo Dios, esta es su condición, Él es Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Es que yo tengo que ser tratado como Dios. Esto es lo que significaría agarrarse a las prerrogativas de su condición. No, no las ha estimado, sino que por el contrario, se anonadó, se rebajó, tomando la condición de siervo. No solo la de ser humano, sino de aquel hombre que da la vida por todos los hombres. Por tanto, aquel que sirve, y de verdad sirve a todos aquellos que quieren aceptar su redención. Y se hizo semejante a nosotros, y hecho uno de nosotros, se humilló a sí mismo por obediencia. Cuando una persona pregunta, ¿por qué tengo que humillarme? Si eres seguidor de Cristo, para seguir a Cristo, punto. Piensa, por ejemplo, aquella persona que dice, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. ¿Por qué? Porque yo no me humillo delante de un hombre. Sí, el acto de confesar los pecados, el sacramento de la confesión, es un acto de humillación. Por supuesto que es una humillación. Algunos la sufren mucho y otros la sufren menos, pero es un acto de humillación. El Señor ha querido que para nuestra reconciliación, para recibir el perdón de nuestros pecados, caminemos el camino que nos ha mostrado. Y el camino que nos ha mostrado es un camino de humillación. Quien rechaza la humillación, rechaza el camino de Cristo. Quien rechaza la posibilidad de que cualquiera en este mundo lo humille, de que cualquier situación lo humille, de sentirme humillado porque me he rebajado de mi situación, de mi clase, de mi condición, se niega a caminar el camino de Cristo. Se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte humillante, la muerte de cruz. Este es el camino de nuestra redención. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Cristo nos lo ha dicho con claridad. Aquel que busca ser enaltecido, aquel que se enaltece a sí mismo, será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido, será exaltado. ¿Por quién? No por los hombres, sino por Dios. Y yo esto es lo que tengo que buscar, que Dios me exalte, que me lleve a la gloria de su reino, a la gloria de su eternidad. Y por eso a Cristo se le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué significa? Que no hay otro que salve. No hay otro camino a la salvación que no sea Jesús el Cristo. No hay otro. Él es el que tiene la salvación para nosotros en sus manos. No hay otra salvación posible. Él es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla. Qué bonito en este Domingo de Ramos, cuando leamos la Pasión del Señor y lleguemos a la muerte del Señor. Qué bonito el Viernes Santo, cuando leamos de nuevo la Pasión del Señor y lleguemos a la muerte del Señor. Poner nuestra rodilla en el piso para cumplir lo que nos dice las Escrituras, porque todos van a doblar la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos también. No hay poder superior al de Cristo. Reconocerlo públicamente, reconocer que Jesucristo es el Señor. Qué precioso empezar esta Semana Santa con nuestra alabanza con los ramos, reconociéndolo que es el Hijo de David, el Rey, el Mesías esperado, reconociendo que es nuestro Salvador en la cruz, reconociendo que ha vencido a la muerte, reconociendo la gloria de Jesucristo y reconociéndolo públicamente, no con vergüenza ni miedo.